¿Qué tal, amigos? El tema de hoy me resulta apasionante porque hoy vamos a conocer a Leonardo da Vinci en base a su obra, una obra que se encuentra llena de símbolos, símbolos que vamos a interpretar y que nos van a aportar claves interesantes. Leonardo nació en 1452 en la localidad de Vinci, en Florencia, de ahí su apellido, da Vinci. En aquella época Florencia era el lugar más importante donde se encontraba establecida la élite dominante en una época que se llamó el Renacimiento, porque tras una etapa larga y oscura, los temas esotéricos y herméticos se volvieron a activar. Una época totalmente dominada por el control exhaustivo de la Iglesia Católica, que era el mecenas de todos los artistas que nacieron en esa etapa. De familia noble, el padre de Leonardo era embajador de la provincia de Florencia y a los 14 años entró de aprendiz en el taller de Verrocchio, donde aprendió pintura y escultura. Con el tiempo tuvo a sus propios discípulos, algunos de los cuales se convirtieron también en sus amantes. Y de hecho mantuvo dos largas relaciones con hombres jóvenes. Uno era Gian Giacomo da Oreno, quien entró en su casa en 1490 a la edad de 10 años, y el otro era el conde Francesco Melzi, hijo de un aristócrata de Milán, que se convirtió en su aprendiz con 15 años. Leonardo pintó varios dibujos eróticos de Gian Giacomo, como el dibujo titulado El ángel encarnado, y era él su modelo para pintar las caras de las mujeres, porque tenía pocas relaciones con las mujeres a las que despreciaba y nunca se casó ni tuvo hijos. En su cuaderno llegó a escribir lo siguiente: el acto de la procreación y todo lo que tiene alguna relación con ella es tan desagradable que los seres humanos morirían pronto si no hubiesen caras bonitas y disposiciones sensuales. Cuando Leonardo era aún el aprendiz de Verrocchio, se presentó una denuncia contra él bajo la acusación de pederastia, pero sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público. Él estaba muy bien relacionado, era el ingeniero de la familia Borgia y de la familia Medici, y vivió en Francia en la corte del rey Francisco I. Era ocultista y alquimista y pertenecía al priorato de Sion, que es la orden masónica encargada de conservar los secretos de los Anunnaki aquí en la Tierra y sobre todo su linaje de sangre. Los integrantes de esta orden eran caballeros, siendo los templarios su brazo armado, y de aquí nació la dinastía merovingia, personas que portaban la sangre real, auténticos descendientes Anunnaki, una línea de sangre que debía ser protegida. Con este objetivo se creó esta orden y se formó militarmente a los caballeros templarios. Aparte de Leonardo, otros de los grandes maestres de la orden fueron Botticelli, Isaac Newton, Juana de Arco, Nostradamus o Víctor Hugo, entre otros. Personas que tenían acceso a una información privilegiada, al conocimiento oculto de la raza extraterrestre venida de Nibiru, raza a la que ellos pertenecían. También tenían acceso a sus planes para dominar este planeta y a sus habitantes. Leonardo tuvo en sus manos los documentos secretos, las claves de una tecnología que existía antes del hundimiento de la Atlántida y que permaneció escondida en las bases subterráneas donde fueron preservadas del cataclismo. Mucho tiempo antes de que los nazis se dirigieran a las cuevas del Tíbet en busca de los intraterrenos que conservaban los planos de esa elevada tecnología, Leonardo hizo lo mismo. Hubo etapas de su vida en las que nadie sabía dónde estaba, porque había entrado en una cueva subterránea y había desaparecido. Entre 1476 y 1478 nadie sabe dónde estuvo, y en su diario de apuntes contó que había entrado en una oscura cueva misteriosa porque sentía la necesidad de saber lo que había dentro. Mencionó un viaje a Egipto y al monte Taurus, monte que en la actualidad pertenece a Turquía, en la zona conocida como la Capadocia. Y tan importante fue su experiencia en esa entrada al mundo subterráneo que no solo pintó el cuadro La Virgen de las Rocas, sino una serie de dibujos de caras deformes, personas con los cráneos alargados y deformados, demonios, personas que no existen en la superficie.
Leonardo destacó también por sus elevados conocimientos sobre anatomía humana, conocimiento que adquirió tras su estancia de 36 meses en el Vaticano, porque tenía acceso a la cripta de los sacrificios humanos, lugar en donde había cadáveres frescos que él podía estudiar e incluso llegó a realizar autopsias delante del Papa. Allí llevó a cabo decenas de vivisecciones de cadáveres y tomó nota de todo. Pero no era solo un gran pintor y anatomista, sino también un gran botánico, arquitecto, ingeniero e inventor. Sus llamados inventos, que en realidad no lo eran porque él disponía, como ya he dicho, de esa información, sin embargo, sentaron las bases de la construcción de los actuales helicópteros, aviones, submarinos, tanques de guerra o incluso del primer vehículo autopropulsado de la historia. Y aunque la mayoría de sus artilugios no podían ser construidos en su época por falta de materiales adecuados, sin embargo, como he dicho, fue el precursor de muchas cosas, incluso de la robótica avanzada, porque él llegó a construir el primer robot de la historia, que era un león mecánico de tamaño real, que se movía. Y sabemos que el león es el símbolo de la realeza Anunnaki. Incluso creó mapas aéreos de ciudades italianas, con grandes detalles en sus descripciones y gran exactitud. Pero toda esta ingente información era hermética, para los seres humanos sobre todo, ¿no? Por lo que permaneció encriptada a lo largo de los siglos en 1000 códigos secretos estratégicamente esparcidos en las catedrales construidas por los templarios. Pero también estos códigos secretos aparecen en los cuadros de los pintores famosos de esa época. Con este objetivo, Leonardo utilizó una técnica llamada, para sus escritos, escritura invertida o escritura de espejo, que solo se puede leer con el uso de un espejo. Es decir, escribía de derecha a izquierda, algo que le resultó fácil de hacer porque era zurdo. Pero para sus cuadros utilizó otra técnica que consiste en introducir una imagen dentro de otra imagen principal. Y esto es algo que vamos a desvelar en su obra titulada La Última Cena. Leonardo pintó este mural en la iglesia de Santa María de las Gracias de Milán, un ducado gobernado por entonces por Ludovico Sforza. En esta obra, Leonardo dibujó a 12 personas que representan las 12 tribus de Israel en torno a alguien que en un principio se identifica con Jesús, pero después veremos de quién se trata exactamente. A la derecha del supuesto Jesús se encuentra una mujer pelirroja, que Leonardo había pintado en multitud de ocasiones y que se relaciona con María Magdalena. La figura es claramente femenina, tiene manos pequeñas, rasgos finos, pechos femeninos, pero si observamos más detenidamente, vemos lo que comenté antes, una imagen dentro de otra imagen, en este caso, un bebé oculto que simboliza la descendencia de María Magdalena, y en donde la cabeza del bebé se confunde con el cuello de Judas. Las miradas y gestos de los presentes se dirigen hacia ese bebé que simboliza la descendencia de sangre, porque María Magdalena es Inanna. Inanna es la madre de todos ellos, la mujer que tuvo en su vientre a la primera raza de Anunnakis con cuerpos y estatura humanas. Entonces, ¿qué hace Jesús entre un grupo de gente que manipula y hace daño a los seres humanos? Obviamente no es Jesús, es Enki, el consorte de Inanna. Enki fue el primer Anunnaki en ser creado con cuerpo físico de apariencia y tamaño humanos. Hay que recordar que antes era un gigante, un titán. Pero Enki fue separado en dos, y de ser un ser andrógino pasó a convertirse en dos, ya que de su ADN nació Lilith y Nana. Él fue llamado Adán, que significa en sumerio, que deriva de la palabra sumeria Adapa, que significa molde, porque fue elegido como modelo a seguir para la elaboración de más cuerpos físicos. Por este motivo, sus símbolos son las dos serpientes enroscadas. ¿Por qué dos? Porque una le representa a él y otra a Inanna, dos serpientes o dos cuerpos que en el fondo forman parte de un mismo cuerpo, de un mismo ser.
E Inanna es representada con el pelo rojo, pelirroja, y con un bebé en sus brazos, su descendencia de sangre. Pues bien, si creamos una imagen de la última cena al revés y la sobreponemos a la original, aparece un ser demoníaco que no tiene nada que ver con Jesús, sino que representa a Enki. Leonardo le llamó Salvador Mundi, o sea, el Salvador del mundo. Magdalena es Inanna, como ya he dicho, el bebé simboliza la descendencia de sangre Anunnaki, sangre real, que al día de hoy continúa gobernando el planeta, y el que aparece en lugar de Jesús es Enki. Más de 100 evangelios apócrifos representan a María Magdalena como la consorte de Cristo, porque estamos hablando de que se le designó Cristo a este personaje, ¿no? Y en las imágenes que representan a María Magdalena, esta aparece no con un bebé, sino con dos, o sea que no estamos hablando de la madre de Jesús. Por este motivo, en la última cena, María Magdalena y Cristo visten ropas con los mismos colores, pero de forma invertida. La obsesión que tenía Leonardo por Inanna nació en sus primeros años de aprendiz, cuando recibió su primer encargo, el encargo de pintar a la diosa del mar, la Medusa, que es Inanna también. Pero Inanna aparece en la mayoría de sus obras, por ejemplo, en la Anunciación, que simboliza el momento de su embarazo. Pero si sobreponemos la pintura del derecho con su imagen del revés, obtenemos este resultado, en donde Inanna aparece con un bebé en su vientre. En esta obra, Leonardo introdujo al ángel Gabriel, el ángel anunciador. Por cierto, utilizó una pintura sin plomo para el ángel, consiguiendo que éste no se pueda ver o se pueda hacer invisible a los rayos X. Sin embargo, el resto de la pintura del cuadro utiliza pintura con plomo. Importante es destacar que el ángel Gabriel, el Elohim, estaba del lado de Enki y no del lado de Enlil, y que Enki estaba en desacuerdo con el verdadero Jesús. Hay que tener esto en cuenta. Enki consideraba a Jesús muy peligroso, un enemigo muy peligroso que podía destruir su imperio, por eso Jesús fue asesinado. Enki estaba del lado del esenio Juan el Bautista, pero no de Jesús. El caso es que nos hicieron creer que María Magdalena había tenido un hijo con Jesús y que sus descendientes eran los descendientes de Jesús, nada más lejos de la realidad. En la obra titulada La adoración de los magos aparece Inanna con una copa o cáliz en las manos y con el árbol de la ciencia, el árbol genealógico Anunnaki, detrás. Y si sobreponemos la imagen del derecho y del revés, del autorretrato hecho por el mismo Leonardo, que aparece el Santo Grial, la copa en la que vertieron la sangre del verdadero Jesús cuando éste fue asesinado. Pues bien, voy a terminar este vídeo con el análisis de su obra más destacada y famosa, mundialmente conocida, la Gioconda. Leonardo tardó 4 años en pintar la Mona Lisa, inspirado en la cara de su pupilo, y en donde la palabra mona es la contracción de Madonna, que significa señora, por lo que este cuadro representa también a Inanna. Esta obra fue encargada por el rey Francisco I de Francia, en cuya corte Leonardo pasó sus últimos años de vida. Pues bien, si sobreponemos a la imagen original su imagen del revés, obtenemos este asombroso resultado. ¿Quién es esta mujer? Por supuesto, Inanna, con sus rasgos reptilianos. En resumen, amigos, nos han mentido en todo, nos han hecho creer que Jesús estaba implicado en esta trama oculta y no es verdad. Y han creado un personaje llamado Cristo que en realidad representa a Enki. Enki e Inanna, los antepasados de la estirpe de sangre Anunnaki, que han gobernado nuestro planeta hasta el día de hoy, pero que ya les queda poco tiempo entre nosotros. Pero esa, amigos, es otra historia. Hasta pronto. Chao, chao.